Estoy parada frente a la puerta de la casa de mi hijo, con las manos congeladas aferrando las llaves del coche, y puedo escuchar cada palabra que sale de esa sala. La voz de Daniela, mi nuera, atraviesa la madera como un cuchillo. Ojalá la vieja se salga de la curva en esta tormenta, así la casa de la playa queda para nosotros y no tenemos que esperar más. Y entonces escucho la risa de Javier. Mi hijo, mi único hijo, riéndose de la posibilidad de que yo muera esta noche. Siento como el aire se me escapa de los pulmones, pero no hago ruido. No toco el timbre. No grito. Simplemente doy un paso atrás, luego otro, y otro más, hasta que mis pies encuentran el camino de regreso al coche. Los regalos quedan en el asiento trasero. $80,000 en acciones de mis empresas, envueltos en papel dorado que ahora me parece obsceno. La tormenta sigue rugiendo afuera, pero ya no me importa. Conduzco de regreso las 6 horas, llorando en silencio, mientras los limpiaparabrisas luchan contra la lluvia. Y me prometo algo en ese momento. Un mes después, de la vida perfecta de ellos no quedará ni rastro. Me llamo Martina. Tengo 63 años. Soy dueña de 3 empresas de importación de textiles que fundé desde cero hace 35 años. Cada mañana me despierto a las 5:30, preparo café en la cafetera italiana que compré en Milán hace 15 años, y me siento en la terraza de mi casa a ver cómo amanece sobre el mar. Vivo sola desde hace 8 años, desde que enviudé. Mi esposo murió de un infarto fulminante una tarde de domingo mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las hortensias blancas que tanto le gustaban. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras. Solo el silencio brutal de un corazón que dejó de latir. Javier tenía 27 años entonces. Lloró en el funeral, pero 3 meses después ya estaba preguntándome cuándo iba a vender la casa, cuánto había dejado su padre, si las empresas ahora eran solo mías. Yo lo justifiqué. Pensé que era el dolor. Pensé que era su manera de procesar la pérdida. Qué estúpida fui. Pero mi historia con el abandono empezó mucho antes. Cuando tenía 12 años, mi madre se fue de casa sin explicaciones. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina que decía, «No puedo más». Eso fue todo. Mi padre se convirtió en un hombre silencioso que bebía whisky todas las noches frente al televisor apagado. Yo aprendí a cocinar, a limpiar, a sobrevivir. Aprendí que las personas se van. Aprendí que no puedes confiar en que alguien se quede. Y aprendí, sobre todo, a no necesitar a nadie. Por eso construí mi propio imperio. Por eso me convertí en alguien que nunca dependería de nadie más. Pero con Javier fue diferente. Él era mi hijo. Mi sangre. Pensé que eso significaba algo. Pensé que el amor de madre era inquebrantable, incluso cuando venía solo de un lado. Los primeros años fueron perfectos. Javier era un niño dulce, cariñoso, que me abrazaba antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Su padre lo adoraba. Jugaban fútbol los sábados por la mañana, construían cosas juntos en el garaje. Éramos una familia de verdad. O eso creía yo. Después de la muerte de Roberto, todo cambió lentamente, como cuando una planta se marchita sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Javier empezó a distanciarse. Cancelaba cenas, no respondía llamadas, siempre tenía excusas. Yo me decía que era normal, que era un hombre adulto construyendo su propia vida. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo estaba roto. Y aún así, seguí dando. Seguí siendo la madre que resuelve todo, que paga todo, que perdona todo. Conoció a Daniela hace 4 años en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en el área de eventos del hotel. Era bonita, segura de sí misma, con esa sonrisa que parece genuina hasta que aprendes a ver lo que hay detrás. La primera vez que la vi, algo en mi estómago se retorció. Una intuición. Pero la ignoré. Javier parecía feliz. Parecía enamorado. Y yo solo quería verlo feliz. En la cena de presentación, Daniela me preguntó sobre mis empresas con un interés que me pareció halagador. Quiso saber cómo había empezado, cuántos empleados tenía, si tenía propiedades. Yo respondí con orgullo, creyendo que finalmente tenía una nuera que valoraba el trabajo duro. ¡Qué ingenua! ¡Qué terriblemente ingenua! La boda fue íntima, en la casa de la playa que tengo en la costa. Daniela insistió en que fuera allí.
Decía que era el lugar más hermoso que había visto en su vida, que soñaba con casarse frente al mar. Yo pagué todo, por supuesto. El catering, las flores, el fotógrafo, la música. $22,000 en total. Javier ni siquiera me dio las gracias. Daniela sí, pero ahora recuerdo cómo sus ojos recorrían cada rincón de esa casa, como si estuviera calculando su valor. Después de la boda, empezaron las visitas frecuentes. Siempre con alguna excusa. Querían pasar el fin de semana, necesitaban descansar del estrés de la ciudad, extrañaban el sonido de las olas. Yo me sentía feliz de tenerlos cerca. Preparaba sus comidas favoritas, lavaba sus sábanas, me aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Me convertí en la anfitriona de mi propia casa, y ellos en los invitados permanentes que nunca se iban del todo. Entonces empezaron los favores. Pequeños al principio. Daniela me pidió que le prestara dinero para un curso de marketing digital. $3,000 que nunca me devolvió. Javier necesitaba ayuda con el enganche de un coche nuevo porque el suyo se había descompuesto. $8,000 que me pagaría en cuanto cerrara un negocio. El negocio nunca se cerró. Luego fue el apartamento. Vivían en un lugar modesto en el centro, pero Daniela se quejaba constantemente del ruido, de los vecinos, de que no había espacio suficiente. Un día, durante una comida en mi casa, dejó caer el comentario como quien no quiere la cosa. Martina, vi un apartamento precioso en la zona residencial. Es perfecto para nosotros, pero el alquiler es un poco alto. 15,000 al año. Si tan solo pudiéramos permitírnoslo. Me miró con esos ojos de cachorrito abandonado. Y yo, como la tonta que era, dije que sí. Que yo pagaría el alquiler durante el primer año, solo para ayudarlos a establecerse. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Cada vez que mencionaba que quizás ya era momento de que ellos se hicieran cargo, Javier me decía que estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, que solo necesitaba unos meses más. Y yo cedía. Siempre cedía. La madre de Daniela apareció en escena al segundo año de matrimonio. Gabriela. Una mujer de 50 años con una sonrisa tan falsa como un billete de $3. Llegó con 2 maletas y la promesa de quedarse solo unas semanas mientras encontraba trabajo en la ciudad. Las semanas se convirtieron en meses. Vivía en mi casa de la playa sin pagar nada, comía de mi refrigerador, usaba mis servicios, y cada vez que yo visitaba, encontraba la casa hecha un desastre. Toallas húmedas en el sofá, platos sucios en el fregadero, botellas de vino vacías en la terraza. Cuando le mencioné suavemente a Daniela que quizás su madre podría ayudar con la limpieza, me miró como si la hubiera insultado. Martina, mi mamá está pasando por un momento difícil. Acaba de divorciarse. Necesita apoyo, no críticas. Y yo, una vez más, me callé. Me tragué mi incomodidad y dejé que una extraña se adueñara del espacio que yo había construido con mis propias manos. Pero lo que realmente debió alertarme fueron las preguntas. Daniela empezó a hacerlas con más frecuencia, siempre con ese tono casual que pretendía ser inocente. Martina, ¿la casa de la playa está a tu nombre o estaba también a nombre de Roberto? ¿Tienes testamento? Es importante, ¿sabes? A tu edad uno nunca sabe. Las empresas están registradas solo bajo tu nombre o Javier tiene participación. Yo respondía con honestidad, sin pensar que cada palabra era información que ella estaba archivando, catalogando, convirtiendo en una estrategia. Un día, mientras tomábamos café en mi terraza, sacó el tema de los beneficiarios. Es que una amiga mía acaba de perder a su madre, y resultó que no tenía a nadie designado como beneficiario en sus cuentas bancarias. Fue un caos legal. Tú debes tener todo eso en orden, ¿verdad? Me habló de fideicomisos, de herencias, de cómo era más fácil si todo estaba bien estructurado. Incluso me recomendó a un abogado, un amigo de un amigo que podría ayudarme a organizar mis asuntos. Yo decliné educadamente, diciéndole que ya tenía a Raúl, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Vi un destello de irritación en sus ojos, pero se recuperó rápidamente con una sonrisa. Los meses pasaron y yo seguía dando. Pagué la reparación del coche de Javier cuando se averió. $5,000. Financié un viaje de aniversario para ellos a Cancún porque se lo merecían después de tanto estrés. $7,000. Cuando Daniela quiso remodelar la cocina del apartamento que yo pagaba, accedí a cubrir los gastos.
$12,000 en gabinetes nuevos, electrodomésticos de acero inoxidable y una isla de granito que ella había visto en una revista. Cada vez que firmaba un cheque, sentía una pequeña punzada de incomodidad, pero la sofocaba con justificaciones. Eran mi familia. Javier era mi único hijo. Esto era lo que hacían las madres, ¿no? Cuidaban, proveían, se sacrificaban. Y si a veces me sentía más como un cajero automático que como una madre, bueno, quizás eso era solo mi inseguridad hablando. El verdadero momento de alarma llegó hace 6 meses. Estábamos cenando en un restaurante elegante en el centro, celebrando el cumpleaños de Javier. 35 años. Yo había reservado la mesa con semanas de anticipación, había elegido el vino que le gustaba, había traído un regalo costoso, un reloj suizo que había visto que admiraba en una tienda meses atrás. $4,000. Durante la cena, Daniela mencionó casualmente que habían estado viendo casas para comprar. Ya es momento de tener algo propio, ¿sabes? No podemos alquilar para siempre. Javier asintió, mirándome con expectación. Entonces ella continuó. Vimos una preciosa en la zona norte. 4 habitaciones, jardín grande, cerca de buenas escuelas para cuando tengamos hijos. Cuesta $350,000. Pensamos que quizás podrías ayudarnos con el enganche. Solo 100,000. Podríamos pagarte poco a poco. Lo dijo como si estuviera pidiéndome que le pasara la sal. Javier ni siquiera me miró a los ojos. Seguía cortando su filete como si la conversación fuera sobre el clima. Algo dentro de mí se resistió por primera vez en años. $100,000 es mucho dinero, dije suavemente. Daniela se rió, ese tipo de risa que suena alegre pero tiene bordes afilados. Martina, para ti no es nada. Tienes 3 empresas exitosas, propiedades, inversiones. Eres rica. Y Javier es tu único hijo. Algún día todo eso será de él de todos modos, ¿no? ¿Por qué no ayudarlo ahora cuando realmente lo necesita? La lógica era impecable, pero algo en mi estómago se revolvió. No dije que sí esa noche. Les dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas. Vi cómo la sonrisa de Daniela se congelaba ligeramente, como intercambiaba una mirada con Javier. Pero no insistieron. Todavía no. Sabían esperar. Sabían que eventualmente yo cedería, como siempre lo había hecho. Las siguientes semanas fueron extrañas. Javier me llamaba más seguido de lo usual, pero las conversaciones se sentían forzadas, como si estuviera siguiendo un guión. Me preguntaba por mi salud, si me sentía bien, si había ido al médico recientemente. Es que estás en una edad en la que hay que cuidarse, mamá, decía con una preocupación que sonaba ensayada. Daniela empezó a enviarme artículos sobre planificación patrimonial, sobre la importancia de tener todos los documentos en orden. Un día recibí un correo electrónico de ella con el asunto, para tu tranquilidad. Dentro había enlaces a servicios de abogados especializados en testamentos y fideicomisos. El mensaje decía, Martina, sé que es un tema incómodo, pero es importante. Javier y yo queremos asegurarnos de que estés protegida y de que tus deseos se respeten cuando... Bueno, ya sabes. Es por tu propio bien. Leí ese correo 3 veces, tratando de encontrar la genuina preocupación entre las líneas. No la encontré. Solo vi cálculo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Observar. Realmente observar. En lugar de aceptar cada palabra, cada gesto, cada solicitud al pie de la letra, empecé a prestar atención a los detalles que había estado ignorando durante años. Y lo que vi me heló la sangre. Durante una visita a mi casa de la playa, encontré a Daniela tomando fotografías de cada habitación con su teléfono. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que quería capturar la belleza del lugar para mostrárselo a unas amigas. Pero yo había visto el ángulo de sus tomas. No eran fotos estéticas. Eran fotos de inventario. Tomaba imágenes de los cuadros en las paredes, de los muebles antiguos, de la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela. Estaba catalogando mis posesiones como si ya fueran suyas. Esa noche, mientras ella y Javier dormían en la habitación de invitados, entré sigilosamente a la sala y revisé su teléfono que había dejado cargando en la mesa. Lo sé, fue una invasión de privacidad. Pero algo me lo pedía a gritos. Encontré una carpeta titulada Casa Playa M. Dentro había más de 200 fotografías.
cada rincón, cada objeto de valor, cada detalle arquitectónico. Y lo peor, había notas. Notas sobre el valor estimado de los muebles, sobre cuánto podría valer la propiedad en el mercado actual, sobre qué cosas podrían venderse inmediatamente y cuáles deberían guardarse. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba y regresé a mi habitación. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido de las olas, preguntándome cuándo exactamente mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como su futura herencia. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada abrazo que ahora se sentía contaminado con una agenda oculta. ¿Cuántas de sus sonrisas habían sido genuinas? ¿Cuántas veces me había dicho te quiero mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo más tendría que esperar? La náusea me subió por la garganta. Me levanté, fui al baño y vomité. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 63 años que había sido tan estúpida, tan desesperadamente necesitada de amor, que había permitido que la usaran como un banco ambulante. Pero no dije nada. Todavía no, una parte de mí quería estar equivocada. Quería creer que había una explicación inocente, que mi paranoia me estaba jugando una mala pasada. Así que seguí con mi vida, pero ahora con los ojos bien abiertos. Y los signos seguían apareciendo, uno tras otro, como piezas de un rompecabezas macabro. Javier mencionó casualmente durante una llamada telefónica que había estado investigando sobre el impuesto de sucesiones. Es brutal, mamá. Se llevan casi la mitad de todo si no lo estructuras bien. Deberías hablar con un especialista. Daniela empezó a preguntarme sobre mis pólizas de seguro de vida. ¿Tienes seguro? ¿Cuánto? Es importante saberlo, Martina. Por si algo te pasa, necesitamos saber qué paso seguir. Cada pregunta era una puñalada pequeña, un recordatorio de que para ellos, yo valía más muerta que viva. Un domingo por la tarde, mientras comíamos en mi casa, Gabriela, la madre de Daniela, que seguía viviendo gratis en mi propiedad de la playa, hizo un comentario que me dejó paralizada. Estábamos hablando sobre una conocida que había fallecido recientemente, y ella dijo: pobre mujer, pero al menos sus hijos quedaron bien. Les dejó 2 casas y una buena cantidad de dinero. Eso sí es ser una buena madre, asegurarse de que tus hijos no sufran después de que te vayas. Me miró directamente mientras lo decía, con una sonrisa que pretendía ser cálida, pero que yo ahora podía ver como lo que realmente era, una presión velada. Javier asintió con entusiasmo. Es verdad. Es lo más importante, dejar todo bien arreglado para la familia. Daniela me tocó la mano, apretándola suavemente. Tú eres una buena madre, Martina. Sé que cuando llegue el momento, habrás pensado en Javier. Es tu único hijo, después de todo. Todo lo que has construido debería ser para él. Sentí como la habitación se achicaba, como el aire se volvía denso. Me disculpé diciendo que me dolía la cabeza y me fui a mi habitación. Los escuché reír abajo, escuché el tintineo de las copas de vino que yo había pagado, en la casa que yo había comprado, comiendo la comida que yo había preparado. Fue en ese momento que tomé una decisión. Llamé a Raúl, mi abogado, y le pedí que viniera a mi casa al día siguiente. Cuando llegó, le conté todo. Las preguntas constantes, las fotografías, los comentarios sobre herencias y testamentos, la presión sutil pero constante. Raúl me escuchó con expresión seria, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Martina, lo que me describes suena a una estrategia muy calculada. He visto casos así antes. Personas que se acercan a individuos mayores con recursos, ganándose su confianza, haciéndose indispensables, mientras esperan el momento oportuno. Le pregunté qué debía hacer. Por ahora, nada drástico. Pero necesitamos proteger tus activos. Vamos a revisar tu testamento. Vamos a crear estructuras legales que impidan que alguien pueda manipularte o presionarte. Y sobre todo, no firmes nada, no hagas promesas, no transfieras propiedades sin consultarme primero. Asentí, sintiendo por primera vez en meses que recuperaba algo de control. Pasaron las semanas y yo seguía actuando con normalidad, pero cada interacción con Javier y Daniela ahora era un ejercicio de actuación. Sonreía cuando ellos sonreían, asentía cuando hablaban de sus planes futuros, evitaba cualquier conversación sobre dinero o propiedades. Pero por dentro,
Algo se había roto irremediablemente. Miraba a mi hijo y ya no veía al niño que había criado, al joven que había abrazado cuando su padre murió. Veía a un extraño que había aprendido a manipular mi amor, a usar mi necesidad de familia como un arma contra mí. Y dolía. Dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido antes, más que la muerte de mi esposo, más que el abandono de mi madre. Porque esto era una traición elegida, calculada, sostenida durante años. Entonces llegó la invitación. Javier me llamó una tarde de miércoles, con esa voz alegre que ahora reconocía como fingida. Mamá, vamos a hacer una pequeña celebración este sábado por mi cumpleaños. Nada grande, solo Daniela, su familia y yo. Pensamos que sería lindo que vinieras. Hace tiempo que no pasamos un momento juntos. Mi cumpleaños había sido el mes anterior. Él lo había olvidado. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero yo debía estar presente en el suyo, por supuesto. Le dije que iría, que me encantaría celebrar con ellos. Perfecto, mamá. Te esperamos a las 7. Y no traigas nada, ¿eh? Tu presencia es suficiente. Esa última frase me hizo querer reír. Mi presencia nunca había sido suficiente. Lo que querían era mi dinero, mis propiedades, mi muerte oportuna. Pero decidí que sí llevaría algo. Algo especial. Pasé los siguientes días preparándolo todo con Raúl. $80,000 en acciones de mis empresas, papeles que parecían oficiales, documentos que en realidad no transferían nada pero que lucían impresionantes. Los envolví cuidadosamente en papel dorado, con un moño plateado enorme. Parecían el regalo de alguien que finalmente había cedido, que había decidido empezar a repartir su fortuna en vida. Era el cebo perfecto. El día de la celebración amaneció gris, con nubes oscuras amenazando tormenta. A las 3 de la tarde empezó a llover. A las 4, la lluvia se había convertido en un diluvio. El pronóstico decía que era la tormenta más fuerte de la temporada. Perfecta, pensé. Absolutamente perfecta. Me vestí con cuidado, elegí un suéter color crema y pantalones oscuros, me recogí el cabello. Me miré al espejo y practiqué mi sonrisa. La sonrisa de la madre tonta que no sospecha nada. Me salió perfecta. Subí al coche con los regalos en el asiento trasero y emprendí el viaje. 6 horas de distancia en condiciones normales. Con esa tormenta, probablemente serían 7 u 8. Pero no me importaba. Tenía que hacer esto. Tenía que saber con certeza si todo lo que sospechaba era verdad o si mi mente me estaba traicionando. Conduje despacio, con cuidado, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una furia casi supernatural. Los truenos retumbaban sobre mi cabeza. Varios coches estaban detenidos en el arcén, con las luces de emergencia encendidas, esperando a que pasara lo peor de la tormenta. Pero yo seguía adelante. Kilómetro tras kilómetro, hora tras hora, con las manos apretando el volante y el corazón latiéndome en los oídos. Llegué a las 9 de la noche, 2 horas tarde. La tormenta no había cedido ni un poco. Las calles estaban inundadas, los árboles se doblaban peligrosamente con el viento, y yo estaba empapada solo del trayecto entre el estacionamiento y la entrada del edificio. Subí las escaleras hasta el 3er piso donde vivían, cargando los regalos envueltos que ahora pesaban como piedras en mis brazos. Cada paso me acercaba a una verdad que parte de mí todavía no quería enfrentar. Cuando llegué frente a su puerta, escuché voces adentro. Risas. Música suave de fondo. Levanté la mano para tocar el timbre, pero algo me detuvo. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido a tirar la basura y hubiera olvidado cerrarla bien. Y por esa rendija estrecha, escuché la voz de Daniela con una claridad que me heló hasta los huesos. En serio, ojalá la vieja se salga de la curva en esta tormenta. Sería lo mejor que podría pasarnos. Hubo un silencio breve, y luego otra voz, la de Gabriela, su madre. Daniela, no digas esas cosas. Pero lo dijo riéndose, sin una pizca de reproche real. Entonces escuché a Javier. Mi hijo. Mi único hijo. Mamá tiene razón, amor. No puedes decir eso. Y por un segundo brevísimo, mi corazón quiso creer que él me estaba defendiendo. Pero luego continuó, tienes que ser más discreta. Pero sí, sería conveniente.
Así la casa de la playa queda para nosotros, sin tener que esperar quién sabe cuántos años más. La vieja está saludable, puede vivir otros 20 años, y yo no pienso esperar hasta los 50 para empezar a disfrutar lo que me corresponde. Risas. Risas genuinas, alegres, cómplices, como si acabaran de compartir un chiste privado. Daniela continuó, y su voz tenía ese tono conspirador que usa la gente cuando cree que nadie más está escuchando. Ayer estuve calculando. Solo la casa de la playa vale como 1.200.000. Las 3 empresas, si las vendemos bien, pueden darnos otros 3 millones fácil. Las propiedades de inversión que tiene, otros 800.000. Estamos hablando de más de 5 millones de dólares, Javi. 5 millones. Y ella los tiene ahí, guardados, siendo una tacaña que nos hace rogar por cada peso. Escuché el sonido de una copa chocando contra otra. Un brindis. Por la herencia que se viene, dijo Gabriela. Por Martina y su generosidad póstuma, añadió Javier, y las 3 voces se unieron en una carcajada que me atravesó como un cuchillo oxidado. Pero no habían terminado. Daniela siguió hablando, y cada palabra era peor que la anterior. Lo mejor es que la estúpida cree que la queremos. Deberías haber visto su cara cuando le pedí que pagara la remodelación de la cocina. Estaba tan feliz de poder ayudar, tan agradecida de que la incluyéramos en nuestras vidas. Es patética. Una vieja rica y solitaria que compra amor porque nadie la quiere por lo que es. Javier se rió. Siempre ha sido así. Desde que murió papá, se volvió desesperada. Me llamaba todos los días al principio, preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Era agobiante. Pero tú me enseñaste a usar eso a nuestro favor, amor. A hacer que su necesidad trabajara para nosotros. Por supuesto, respondió Daniela con orgullo. La soledad es una herramienta poderosa. Y ella está tan sola, tan necesitada de sentirse importante en la vida de alguien, que haría cualquier cosa por mantener nuestra atención. Gabriela intervino entonces. ¿Y qué pasa si se da cuenta? Si empieza a sospechar. Hubo una pausa, y luego Javier habló con una seguridad que me destrozó. No se va a dar cuenta. Es demasiado tonta, demasiado emocional. Además, ya le hice creer que estoy interesado en las empresas, que quiero aprender el negocio para eventualmente manejarlo. Ella se tragó esa mentira completa. Cree que finalmente estoy madurando, que me estoy interesando en su legado. No sabe que lo único que me interesa es vender todo apenas firme los papeles de transferencia. Daniela agregó, y lo del testamento está casi listo. La he estado presionando sutilmente. Hace 2 semanas le mencioné otra vez lo del abogado que conozco, el que podría ayudarla a organizar todo. Esta vez pareció más receptiva. Creo que pronto va a ceder. Perfecto, dijo Javier. Mientras más rápido tengamos todo en orden legal, mejor. Porque honestamente, ya me cansé de fingir que me importa. Ya me cansé de las cenas aburridas, de escuchar sus historias repetitivas, de tener que actuar como el hijo devoto. Cuando todo esto termine, voy a bloquear su número y nunca más voy a tener que verla. El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. El trueno que retumbaba afuera se volvió silencio. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, lento y pesado, como si cada latido me costara un esfuerzo monumental. Mis manos empezaron a temblar. Los regalos se resbalaron de mis brazos y cayeron al suelo con un ruido sordo, pero adentro nadie pareció escucharlo por encima de la música y sus propias voces. Me quedé ahí parada, frente a esa puerta entreabierta, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Esto no era una sospecha. No era paranoia. Era real. Era peor de lo que había imaginado. No solo querían mi dinero. Me odiaban. Me despreciaban. Habían convertido mi amor en un juego, mi necesidad de familia en una estrategia de negocios. Gabriela habló de nuevo. ¿Y qué hay de las llaves de la casa de la playa? ¿Ya tienes copias? Sí, respondió Daniela. Hice copias hace meses. Cuando ella muera, podemos entrar inmediatamente y sacar todo lo de valor antes de que se inicien los trámites legales. Los cuadros, las joyas que guarda en esa caja fuerte ridícula que cree que nadie sabe que existe. Todo. ¿Sabes la combinación?, preguntó Javier. Todavía no,
pero la voy a sacar. La he visto marcarla 2 veces. Es solo cuestión de prestar atención. Risas otra vez. Risas que celebraban mi futura muerte, que planeaban el saqueo de mi vida como si fuera un botín de guerra. Lo único que me da rabia, dijo Javier, es que no podemos acelerar el proceso. Tenemos que esperar a que la naturaleza siga su curso. Bueno, dijo Daniela con tono juguetón, hay formas de ayudar a la naturaleza. Estrés, por ejemplo. Si la presionamos lo suficiente, si la mantenemos ansiosa y preocupada, su salud podría deteriorarse más rápido. Diabólica, dijo Javier, pero sonaba complacido. Por eso te amo. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de moverme. Simplemente mis piernas empezaron a retroceder, un paso, luego otro, alejándome de esa puerta, de esas voces, de esa realidad que acababa de destrozar lo que quedaba de mi corazón. Bajé las escaleras como en un trance, salí del edificio, crucé el estacionamiento bajo la lluvia torrencial. El agua me empapaba completamente, pero no la sentía. No sentía nada excepto un vacío enorme, negro, que se extendía dentro de mí como un abismo sin fondo. Llegué al coche, me senté en el asiento del conductor, y me quedé ahí, mirando la lluvia golpear el parabrisas. Los regalos seguían en el asiento trasero. $80,000 en papeles decorativos que iban a servir para un propósito completamente diferente ahora. Giré la llave, encendí el motor, y empecé el viaje de regreso. 6 horas de nuevo. 6 horas conduciendo en medio de la peor tormenta del año, pero ya no me importaba si me salía de la curva, si el coche resbalaba, si un árbol caía sobre el camino. Parte de mí deseaba que algo así sucediera. Sería más fácil que enfrentar el resto de mi vida sabiendo lo que ahora sabía. Pero sobreviví. Llegué a casa a las 4 de la madrugada, completamente exhausta, empapada hasta los huesos, temblando no solo de frío sino de algo mucho más profundo. Me quité la ropa mojada, me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera sobre mí mientras lloraba. Lloré por el hijo que había perdido, o tal vez por el hijo que nunca había tenido realmente. Lloré por los años desperdiciados, por el dinero regalado, por el amor dado sin ser correspondido. Lloré por la mujer tonta que había sido, que había confundido la manipulación con el afecto, que había estado tan desesperada por no estar sola que había permitido que la usaran de la manera más vil. Cuando salí de la ducha, me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, hinchados. Tenía 63 años y me veía de 80. Pero había algo diferente en mi mirada. Algo duro, algo frío, algo que no había estado ahí antes. Me sequé el cabello, me puse el pijama, y en lugar de irme a dormir, bajé a mi oficina. Eran las 5 de la mañana de un domingo, pero el sueño era lo último en mi mente. Encendí la computadora y empecé a hacer algo que debía haber hecho años atrás. Revisar cada transacción, cada pago, cada regalo, cada préstamo que les había dado a Javier y Daniela desde que se conocieron. Abrí hojas de cálculo, revisé extractos bancarios, busqué recibos. Y con cada número que sumaba, con cada cantidad que registraba, sentía como la rabia reemplazaba al dolor. 45,000 en alquileres pagados durante 3 años. 8,000 del coche. 12,000 de la cocina. 22,000 de la boda. 3,000 del curso de Daniela. 7,000 del viaje a Cancún. 5,000 en reparaciones del coche. 4,000 del reloj. 3,500 en cenas y regalos menores. 1,200 en servicios de la casa de playa que Gabriela consumía. Otros 15,000 en préstamos pequeños que nunca fueron devueltos. En total, $127,500 en 4 años. Más de $30,000 al año. Y eso sin contar el valor del uso de mi propiedad, los gastos de mantenimiento, los servicios, la comida. Si agregaba todo, fácilmente había gastado más de $150,000 en ellos. Imprimí cada documento, cada registro, cada prueba. Los organicé en una carpeta gruesa color manila que coloqué en el centro de mi escritorio. Luego abrí mi libreta personal, esa donde escribo mis pensamientos importantes, y empecé a hacer una lista. No una lista emocional, no un desahogo de sentimientos heridos. Una lista práctica, fría, estratégica. Una lista de cada cosa que necesitaba cancelar, cada vínculo que necesitaba cortar, cada puerta que necesitaba cerrar. Escribí con letra clara y firme, sin ninguna duda, sin ningún temblor en mi mano. Número 1.
Cancelar pago del alquiler del apartamento, efectivo inmediatamente. Número 2. Retirar a Javier como beneficiario de mis cuentas bancarias y pólizas de seguro. Número 3. Remover a Javier de cualquier posición en mis empresas, incluyendo la posición consultiva que le había dado hacía 6 meses. Número 4. Cambiar todas las cerraduras de la casa de playa. Número 5. Desalojar a Gabriela de mi propiedad mediante notificación legal. Número 6. Cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Javier. Número 7. Transferir la casa de playa a un fideicomiso irrevocable que ni siquiera yo podría deshacer. Número 8. Modificar mi testamento, removiendo a Javier como heredero principal y distribuyendo mis bienes de una manera que lo dejara con el mínimo legal. La lista siguió creciendo. Cada punto era una acción concreta, medible, irreversible. No había espacio para la emotividad, no había espacio para el arrepentimiento. Esto era un procedimiento quirúrgico. Estaba cortando el cáncer de mi vida con precisión clínica. Cuando terminé, eran las 7 de la mañana. Preparé café, me senté en la terraza a pesar del frío que había dejado la tormenta, y esperé a que fueran las 8 para llamar a Raúl. Sabía que él revisaba correos los domingos por la mañana. Le envié un mensaje. Emergencia. Necesito verte hoy. Es urgente. Respondió en 10 minutos. Voy para allá a las 10. Esas 2 horas de espera fueron las más largas de mi vida. Revisé mi lista una y otra vez, verificando que no faltara nada, que no hubiera dejado ninguna puerta abierta por donde pudieran seguir entrando en mi vida. Mi teléfono sonó 3 veces. Las 3 veces era Javier. No contesté. Dejó mensajes de voz. Los escuché en altavoz, con una taza de café en la mano, estudiando cada palabra como un científico estudia un espécimen. Mamá, ¿dónde estás? Te esperamos anoche. Daniela preparó tu postre favorito. Llamamos a tu casa y no contestas. Estamos preocupados. La mentira era tan obvia ahora que me daban ganas de reír. El segundo mensaje, media hora después. Mamá, en serio, contesta. Nos tiene preocupados que hayas conducido con esa tormenta. Por favor, dinos que estás bien. El tercero, 1 hora después, y ahora había una nota de irritación en su voz. Mamá, esto ya no es gracioso. Contesta el teléfono. No sé qué juego estás jugando, pero necesito saber que estás bien. Juego. Qué palabra interesante. Durante 4 años, ellos habían jugado conmigo, y yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Ahora finalmente había aprendido las reglas, y estaba a punto de voltear el tablero completamente. Raúl llegó puntual a las 10. Lo hice pasar, le serví café, y le conté todo. Cada palabra que había escuchado frente a esa puerta. Cada plan macabro que habían discutido. Cada desprecio, cada cálculo, cada celebración anticipada de mi muerte. Hablé durante 40 minutos sin parar, con voz firme, sin llorar. Raúl me escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, procesando. Luego habló. Martina, esto es grave. No solo moralmente, sino legalmente. Lo que describes podría constituir influencia indebida, y si hubiera logrado que cambiaras tu testamento bajo presión, podríamos haber argumentado coerción. Pero lo más importante ahora es protegerte. Asentí. Por eso te llamé. Necesito ejecutar esta lista. Le pasé la libreta. Él la leyó cuidadosamente, asintiendo con cada punto. Podemos hacer todo esto, dijo finalmente. Pero necesitamos ser estratégicos. Si actuamos demasiado rápido, podrían asustarse e intentar algún movimiento desesperado. Si actuamos demasiado lento, les damos tiempo de planear una respuesta. Te propongo lo siguiente. Hoy mismo redactamos los nuevos documentos. Mañana a primera hora, yo personalmente me encargo de las notificaciones legales. Cancelamos los pagos de manera que se hagan efectivos al final de este mes, en 3 días. Eso les da suficiente tiempo para darse cuenta de que algo cambió, pero no suficiente para reaccionar efectivamente. ¿Y las cerraduras?, pregunté. Un cerrajero puede ir mañana mismo a la casa de playa. También sugiero que instales cámaras de seguridad, porque si Daniela tiene copias de las llaves, podría intentar entrar antes de darse cuenta de que ya no funcionan. Asentí.
Todo esto tenía sentido. Era lógico, racional, perfecto. Trabajamos durante horas. Raúl tenía su laptop, y yo tenía acceso a todos mis documentos financieros y legales. Redactamos un nuevo testamento donde Javier recibía exactamente lo que la ley obligaba, la legítima, que en nuestro país era 1/3 de mi patrimonio. El resto lo dividí entre organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres mayores víctimas de abuso financiero. La ironía no se me escapó. Creamos un fideicomiso irrevocable para la casa de playa, nombrando como beneficiarios a esas mismas organizaciones. Firmé autorizaciones para cancelar todos los servicios y pagos automáticos relacionados con Javier. Redactamos una carta formal removiéndolo de cualquier posición en mis empresas. Preparamos una notificación de desalojo para Gabriela, dándole 30 días para abandonar la propiedad, que era más de lo que la ley requería, pero que Raúl insistió que era prudente para evitar problemas legales. Cuando terminamos, eran las 4 de la tarde. Había firmado más documentos ese día que en todo el año anterior. Pero cada firma se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. «Hay algo más», dijo Raúl antes de irse. «Necesitas prepararte emocionalmente para lo que viene. Cuando se den cuenta de lo que has hecho, van a reaccionar. Probablemente van a intentar manipularte de nuevo. Van a llorar, van a suplicar, van a hacerse las víctimas. Javier va a decir que eres una mala madre, que los estás abandonando, que cómo puedes hacerles esto. Daniela probablemente va a intentar un enfoque diferente, quizás amenazas veladas, quizás súplicas dramáticas. Tienes que estar preparada para mantenerte firme. Puedes hacerlo». Lo miré a los ojos. Este hombre me conocía desde hacía 20 años. Había manejado mi divorcio cuando mi primer esposo me fue infiel, antes de conocer a Roberto. Había estado ahí cuando Roberto murió. Había visto mis momentos más débiles. Pero la mujer que lo miraba ahora no era la misma que él había conocido. «Puedo hacerlo», dije con una certeza que salía desde algún lugar profundo que ni siquiera sabía que existía. Ya no soy la mujer que era hace una semana. Esa mujer murió frente a esa puerta anoche. La que queda no tiene paciencia para mentiras. Raúl se fue, y yo me quedé sola en mi casa, rodeada de silencio. Mi teléfono había sonado 20 veces más durante el día. Javier, Daniela, incluso Gabriela. No había contestado ninguna llamada. Los mensajes de voz habían evolucionado de preocupación fingida a irritación apenas disimulada. El último, de Daniela, decía: «Martina, no sé qué te pasa, pero esto es ridículo. Javier está muy molesto. Cancelaste su cumpleaños sin siquiera avisar. Lo mínimo que puedes hacer es dar una explicación». Lo mínimo que puedo hacer. Qué interesante concepto. Durante 4 años, yo había hecho el máximo. Había dado todo. Había pagado todo. Había perdonado todo. Y ellos habían tomado cada cosa como si les perteneciera por derecho, sin gratitud, sin amor, sin siquiera respeto básico. Ahora finalmente iba a hacer el mínimo. Y el mínimo era exactamente nada. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No soñé. No me desperté a las 3 de la madrugada pensando en lo que había perdido. Dormí profundamente, como duerme alguien que finalmente ha tomado una decisión de la que no se va a arrepentir. Desperté a las 6, preparé mi café, me senté en la terraza y vi el amanecer sobre el mar. El cielo estaba despejado después de la tormenta. Todo se veía limpio, fresco, nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía estaba demasiado herida para eso. Pero era algo mejor que el dolor. Era resolución. Era certeza. Era saber que había dejado de ser una víctima y me había convertido en alguien que recuperaba su poder. El lunes amaneció frío y claro. Me levanté temprano, me vestí con un traje color gris perla que siempre me había hecho sentir profesional y en control, y me dirigí a mi oficina principal en el centro de la ciudad. Tenía reuniones programadas con los gerentes de mis 3 empresas. No para hablar de Javier, sino para asegurarme de que todos estuvieran al tanto de que él ya no tenía ninguna autoridad ni acceso a información confidencial. En la reunión de las 9, con los 5 gerentes principales sentados alrededor de la mesa de conferencias, fui directa al punto. A partir de hoy, Javier ya no forma parte de esta organización en ninguna capacidad. Su acceso a sistemas, su correo corporativo
y cualquier privilegio que tuviera quedan revocados inmediatamente. Si intenta obtener información o hacer solicitudes en mi nombre, deben contactarme directamente para verificar. ¿Entendido? Hubo miradas de sorpresa, pero nadie hizo preguntas. Llevaba 35 años dirigiendo estas empresas con mano firme. Sabían que cuando hablaba en ese tono, no era momento para cuestionamientos. A las 10, Raúl me llamó. Ya está hecho. Las notificaciones fueron enviadas esta mañana por mensajería certificada. El banco confirmó que todas las transferencias automáticas están canceladas. El último pago del alquiler que salió fue el de este mes, así que tienen hasta fin de mes antes de que el propietario les notifique. Las tarjetas de crédito adicionales fueron bloqueadas hace una hora. Y el cerrajero está en camino a la casa de playa ahora mismo. ¿Y Gabriela? Pregunté. El desalojo está en proceso. Recibirá la notificación formal mañana. Tiene 30 días para desocupar, pero basándome en el perfil que me diste, probablemente intentará contactarte antes. Agradecí a Raúl y colgué. Ahora solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. A las 11:15, mi teléfono explotó. Literalmente, empezaron a llegar mensajes uno tras otro, tan rápido que la pantalla no dejaba de vibrar. Javier. 15 mensajes en 2 minutos. Los leí todos, uno por uno, saboreando cada palabra de su desesperación mal disimulada. Mamá, ¿qué está pasando? Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Llamé al banco y dicen que la cancelaste. Debe ser un error. Mamá, contesta. Recibí una carta de tu abogado diciendo que ya no trabajo para las empresas. ¿De qué habla? Esto no tiene sentido. ¿Qué te hicimos? Daniela está llorando. Dice que la avergonzaste frente a sus amigas cuando su tarjeta no funcionó. Contesta el teléfono. Voy para tu casa ahora mismo. Necesitamos hablar. Tienes que explicarme qué está pasando. Soy tu hijo. Ese último mensaje me hizo sonreír con amargura. Ahora sí era su hijo. Ahora que el dinero se había detenido, de repente recordaba el vínculo familiar. ¡Qué conveniente! No contesté ningún mensaje. En cambio, escribí uno solo, medido, frío, sin emociones. No vengas a mi casa. No tenemos nada de qué hablar. Todo lo que necesitabas saber está en las cartas de mi abogado. Respétalas. Enviar. Bloquear número. Bloqueé también el número de Daniela, aunque ella todavía no me había contactado. Bloqueé el de Gabriela preventivamente. Y luego, por si acaso, cambié mi número de teléfono principal y solo lo compartí con 5 personas. Raúl, mis 3 gerentes de confianza, y mi médico. El resto del mundo, incluyendo mi hijo, quedó fuera. Pasó una hora. Luego otra. A la 1 de la tarde, recibí una llamada de la recepcionista de mi edificio de oficinas. Señora Martina, hay un joven aquí que dice ser su hijo y que necesita verla urgentemente. Parece muy alterado. Lo dejo subir. No, dije con firmeza. Y si vuelve, llama a seguridad. Dejó instrucciones claras de que no quiero ser contactada por él. Hubo un silencio sorprendido del otro lado. Entendido, señora. Colgué y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Revisé contratos, firmé autorizaciones, hice llamadas a proveedores. La vida continuaba, el mundo seguía girando, y resulta que yo podía funcionar perfectamente sin tener que ser el banco personal de un hijo ingrato. A las 3 de la tarde, cuando salí de mi última reunión del día, encontré a Javier esperándome en el estacionamiento de la empresa. Había logrado entrar de alguna manera, probablemente convenciendo a algún empleado que no sabía de las nuevas instrucciones. Estaba parado junto a mi coche, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la furia y algo que podría haber confundido con angustia si no supiera la verdad. Mamá, dijo cuando me vio acercarme. Necesitamos hablar. No puedes simplemente ignorarme. Me detuve a 3 metros de él, manteniendo la distancia, con mi bolso firmemente agarrado. No tengo nada que hablar contigo, Javier. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué hicimos mal? Su voz sonaba genuinamente confundida, como si realmente no tuviera idea. Era un actor mucho mejor de lo que pensaba,
¿O realmente se había convencido de su propia mentira? El sábado, dije con voz tranquila, conduje 6 horas bajo la peor tormenta del año para ir a tu cumpleaños. Llegué a tu puerta a las 9 de la noche, empapada, cargando regalos que valían $80,000. Iba a tocar el timbre. Vi cómo su rostro empezaba a cambiar, cómo el color se le iba lentamente. Pero la puerta estaba entreabierta, continué. Y escuché todo. Cada palabra, cada risa, cada plan, cada celebración de mi futura muerte. Escuché a tu esposa desear que me saliera de la curva. Y te escuché a ti reír con ella, hablar de cuánto vale mi casa de playa, de cómo no puedes esperar a que yo muera para vender mis empresas y bloquear mi número para nunca más tener que verme. El silencio que siguió fue absoluto. Javier abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Ninguna palabra salió. Su cara pasó del shock a algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentirla. Mamá, yo, nosotros, estábamos bromeando. Su voz sonaba débil, poco convincente incluso para él mismo. No, dije firmemente. No estaban bromeando. Tenían cálculos precisos. 1.200.000 por la casa de playa. 3 millones por las empresas. 800.000 en otras propiedades. 5 millones en total. Esos no son números que inventas para una broma. Esos son números que alguien investigó, calculó, planeó. Y las copias de llaves que Daniela hizo de mi casa. Y los planes de vaciar mi caja fuerte antes de que se inicien trámites legales. Todo eso requiere premeditación, no humor. Vi cómo intentaba encontrar otra excusa, otra mentira, otro ángulo. Pero no había ninguno. Lo había atrapado completamente. Mamá, tal vez malinterpretaste. No malinterpreté nada, lo interrumpí. Estuve parada frente a tu puerta durante 10 minutos. Escuché todo con absoluta claridad. Y luego me fui en silencio, conduje 6 horas de regreso, y tomé decisiones. Decisiones que son finales e irreversibles. No puedes hacer esto, dijo, y ahora la furia empezaba a reemplazar la falsa contrición. Soy tu hijo. Tienes obligaciones conmigo. Mis obligaciones contigo terminaron cuando cumpliste 18 años, respondí con calma. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido por voluntad propia. Y ahora esa voluntad se ha terminado. Tienes un trabajo. Tienes una esposa, tienes 2 manos y un cerebro funcional. Sobrevive con eso, como el resto del mundo. Nos vas a dejar en la calle, dijo, subiendo la voz. El alquiler que cancelas es lo único que nos permite vivir donde vivimos. Entonces consigue un apartamento más barato. O consigue un mejor trabajo. O dile a tu esposa que trabaje tiempo completo en lugar de planear cómo robar a su suegra. Tus problemas financieros dejaron de ser mi responsabilidad el momento en que decidieron que yo valía más muerta que viva. Las palabras salieron frías, duras, sin un ápice de duda. Y con cada palabra, veía cómo él se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado, que la madre manipulable que conocía ya no existía. ¿Y la casa de la playa?, preguntó, ahora con desesperación obvia. Siempre dijiste que algún día sería mía. Mentí. Dije simplemente. O más bien, cambié de opinión. La casa de playa está ahora en un fideicomiso irrevocable. Ni siquiera yo puedo deshacer eso. Cuando yo muera, irá a organizaciones benéficas que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. Me pareció apropiado. Vi cómo algo se rompía en su expresión. Ya no era confusión ni vergüenza. Era rabia pura. Eres una vieja amargada, escupió. Siempre lo fuiste. Papá me lo decía. Decía que eras controladora, que usabas el dinero para manipular a la gente, que nunca fuiste capaz de amar de verdad. Esas palabras debieron doler. Probablemente Javier esperaba que dolieran. Pero curiosamente, no sentí nada. Si eso es lo que necesitas creer para justificar tu comportamiento, dije, adelante. Pero la verdad es que tu padre nunca dijo eso. Tu padre me amó hasta su último aliento. Y yo lo amé a él. Y te amé a ti más de lo que nunca mereciste. Pero ese amor se acabó. Se acabó frente a tu puerta el sábado por la noche. Rodeé su coche, abrí el mío con el control remoto, y subí. Él golpeó mi ventana.
No hemos terminado de hablar, gritó. Bajé la ventana apenas unos centímetros. Sí, hemos terminado. De hablar, de relacionarnos, de todo. Si intentas contactarme de nuevo, si apareces en mi casa o en mi oficina, llamaré a la policía. Si intentas entrar a la casa de playa, será allanamiento de morada. Raúl tiene instrucciones muy claras sobre cómo proceder. Te sugiero que leas las cartas que recibiste con atención. Subí la ventana, encendí el motor y salí del estacionamiento dejándolo ahí parado, con la boca abierta, finalmente entendiendo que esta vez no iba a ceder, no iba a perdonar, no iba a rescatarlos. Esta vez era diferente. Esta vez era definitivo. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de caos y calma. Caos en la vida de ellos, según me informaba Raúl en nuestras llamadas diarias. Calma en la mía, una calma que no había experimentado en años. El martes por la mañana, Raúl me llamó para informarme que Daniela había intentado contactarlo directamente, exigiendo una reunión para aclarar este malentendido. Él había dicho cortésmente que no había nada que aclarar, que todas las decisiones eran finales, y que cualquier comunicación futura debía ser por escrito. Ella había gritado algo sobre demandar por promesas incumplidas antes de colgar. Déjala intentar, dije con tranquilidad. No hay un solo documento firmado que les prometa nada. Todo siempre estuvo a mi nombre, siempre fue mi decisión, y siempre tuve el derecho legal de cambiar de opinión. Raúl se rió suavemente. Exactamente lo que le dije. Pero probablemente van a intentar algo de todos modos. La desesperación hace que la gente tome decisiones estúpidas. El miércoles llegó la notificación del propietario del apartamento donde vivían. El alquiler de ese mes había sido el último que yo pagué, y ahora tenían 15 días para pagar el siguiente o comenzaría el proceso de desalojo. Supe esto porque Gabriela, en un movimiento desesperado, logró conseguir mi nuevo número a través de alguien en mi oficina que no debió dárselo y fue despedido ese mismo día. Me dejó un mensaje de voz suplicante. Martina, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Daniela está destrozada. Javier no puede dormir. No pueden pagar el alquiler sin tu ayuda. Van a perder el apartamento. ¿Es eso lo que quieres? ¿Dejar a tu propio hijo en la calle? Borré el mensaje sin terminarlo. Cambié mi número nuevamente. Esta vez solo Raúl lo tuvo, con instrucciones de filtrar cualquier comunicación necesaria. El jueves, pasé por la casa de la playa para supervisar la instalación de las cámaras de seguridad. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras el lunes, y ahora un técnico estaba instalando un sistema completo de vigilancia con 8 cámaras que cubrían cada entrada y ángulo de la propiedad. Cuando entré, encontré evidencia de que Gabriela había intentado usar sus llaves la noche anterior. Había marcas de arañazos alrededor de la cerradura principal donde obviamente había tratado de forzar la entrada al descubrir que sus copias ya no funcionaban. Las cámaras recién instaladas captarían cualquier intento futuro. Mientras el técnico trabajaba, recorrí la casa lentamente, viendo cada habitación con ojos nuevos. Esta casa había sido mi refugio durante años. La había comprado con el primer gran éxito de mis negocios. Había elegido cada mueble, cada cuadro, cada detalle. Y ellos la habían visto solo como mercancía, como algo que convertir en dinero lo más rápido posible después de mi muerte. Abrí la caja fuerte que Daniela creía que yo no sabía que ella conocía. Dentro estaban las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio, algunos documentos importantes, y una cantidad de efectivo de emergencia. Tomé todo y lo trasladé a una caja de seguridad en el banco. No iba a darles la satisfacción de encontrar nada de valor cuando finalmente aceptaran que esta propiedad nunca sería suya. Antes de irme, me senté en la terraza que daba al mar, el mismo lugar donde me había casado con Roberto, donde habíamos celebrado tantas cenas familiares, donde Javier había jugado de niño. Los recuerdos eran agridulces. Buenos momentos que ahora estaban contaminados por el conocimiento de que todo había sido una actuación de su parte. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de quererme. ¿Había sido gradual o había habido un momento específico? O tal vez nunca me había querido realmente, y yo simplemente había estado demasiado ciega para verlo. El viernes llegó la carta de un abogado representando a Javier y Daniela. Era exactamente lo que Raúl había predicho. Una demanda por promesa de herencia incumplida y dependencia económica creada maliciosamente.
Argumentaban que durante 4 años yo había creado una situación de dependencia financiera, que había prometido verbalmente que ellos serían mis herederos principales, y que retirar ese apoyo súbitamente constituía crueldad y posiblemente hasta abuso de ancianos al revés, donde la persona mayor usa su poder económico para controlar y castigar. Leí la demanda completa con Raúl presente. Cuando terminé, lo miré. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar? Él negó con la cabeza. 0. Primero, no hay ningún documento que respalde sus afirmaciones de promesas. Segundo, tú tienes 63 años y estás en pleno uso de tus facultades mentales, como atestiguarán 3 médicos si es necesario. Tercero, tienes pruebas documentadas de cada pago voluntario que hiciste, lo cual demuestra que nunca hubo una obligación legal. Y cuarto, aunque no lo usaremos a menos que sea absolutamente necesario, tenemos tu testimonio de lo que escuchaste frente a su puerta, lo cual establece motivo legítimo para cortar relaciones. ¿Cuánto tiempo tomará resolverse?, pregunté. Probablemente 6 meses hasta que un juez lo desestime. Pero el solo hecho de presentarla ya les costó dinero que aparentemente no tienen. El abogado que los representa es de tercera categoría, probablemente les cobró poco porque sabe que no hay caso, pero quiere las horas facturables. Es más teatro que amenaza real. Asentí. Entonces que siga su curso. No voy a llegar a ningún acuerdo, no voy a negociar, no voy a ceder ni un centímetro. Entendido, dijo Raúl, y percibí algo parecido a admiración en su voz. Creo que nunca me había visto así, tan absolutamente inflexible. La verdad es que yo tampoco me había visto así nunca. Era como si hubiera descubierto una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas, esperando el momento correcto para despertar. El fin de semana fue el primero en años que pasé completamente sola por elección, no por circunstancia. No hubo llamadas de Javier pidiéndome que fuera a visitarlos. No hubo mensajes de Daniela sugiriendo que nos reuniéramos para almorzar. No hubo a Gabriela ocupando mi espacio, consumiendo mis recursos, ensuciando mi casa. Solo yo, mi café, mis libros, y el sonido del mar desde mi terraza. Leí una novela completa, algo que no había hecho en meses. Cociné solo para mí, porciones pequeñas de comida que realmente quería comer, no las comidas elaboradas que solía preparar cuando ellos venían. Caminé por la playa al atardecer, con los pies descalzos en la arena, sintiendo el agua fría en mis tobillos. Y por primera vez en 4 años, no me sentí sola. Me sentí libre. El lunes de la siguiente semana, Raúl me informó que Javier y Daniela habían abandonado el apartamento en medio de la noche del domingo, dejándolo en condiciones deplorables según el propietario. No habían pagado el alquiler, no habían dado aviso, simplemente habían empacado lo que pudieron y se habían ido. El propietario estaba furioso y hablaba de demandar por daños y alquiler no pagado. No es tu problema, me recordó Raúl cuando vio mi expresión. Ellos tomaron esa decisión. Son adultos enfrentando las consecuencias de sus acciones. Tenía razón, pero había una parte pequeña de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, que sentía una punzada. No de culpa exactamente, pero sí de algo parecido a la tristeza. No por lo que les estaba pasando ahora, sino por todo lo que podría haber sido si hubieran elegido ser diferentes, si me hubieran amado en lugar de codiciarme. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad de la casa de playa captaron algo interesante. Daniela, llegando en un taxi, intentando entrar por la puerta trasera. Cuando no funcionó, probó con las ventanas. Cuando esas tampoco se dieron, dio la vuelta completa a la casa buscando algún punto de entrada. Las cámaras la capturaron perfectamente. Su cara de frustración, su lenguaje corporal agresivo, incluso el momento en que pateó la puerta con rabia antes de rendirse. Llamé a Raúl inmediatamente. Tenemos esto grabado. ¿Quieres presentar cargos por intento de allanamiento? Consideré la pregunta seriamente. Parte de mí quería hacerlo, quería usar el peso completo de la ley contra ella. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que eso solo prolongaría mi conexión con ellos. No por ahora, dije finalmente. Pero guarda el video. Si intentan algo más, lo usaremos. Y envía una carta certificada advirtiéndole que fue grabada y que el próximo intento resultará en cargos criminales. Raúl estuvo de acuerdo. A veces la amenaza era más poderosa que la acción. 3 semanas después del incidente en la casa de playa, recibí información de una fuente inesperada. Una de las gerentes de mi empresa, Victoria,
Me pidió una reunión privada. Cuando entró a mi oficina, traía una expresión incómoda. Señora Martina, no estoy segura de si debería contarle esto, pero creo que tiene derecho a saber. Se sentó frente a mí y respiró profundo. Mi prima trabaja en un hotel del centro. Dice que su hijo y su nuera están viviendo ahí desde hace 2 semanas. Al principio pagaron con tarjeta de crédito, pero esa tarjeta fue rechazada hace 3 días. Ahora tienen una deuda de $1,200 y el gerente está a punto de echarlos. Están intentando conseguir dinero, aparentemente hablando con gente, tratando de conseguir préstamos. Agradecí a Victoria por la información. No me sorprendió. Sin mi apoyo financiero, sin ingresos reales propios, su caída había sido rápida y predecible. Parte de mí se preguntó si debía sentir algo al respecto. Pero cuando busqué dentro de mí, solo encontré un vacío donde antes había estado el amor maternal. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentía compasión. Era como observar a extraños enfrentando problemas que ellos mismos habían creado. 2 días después, el gerente del hotel me contactó directamente. Había obtenido mi información a través de Javier, quien aparentemente le había dado mi nombre como garantía de que la deuda sería pagada. Señora, su hijo me aseguró que usted cubriría los gastos. Dice que hubo un malentendido familiar temporal, pero que usted es una mujer de negocios respetable que honra las obligaciones de su familia. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Incluso ahora, incluso después de todo, seguía intentando usar mi nombre, mi reputación, mi dinero. Señor, dije con voz controlada, mi hijo es un adulto de 35 años. Yo no tengo ninguna obligación legal con sus deudas. Él no tenía mi permiso para usar mi nombre como garantía, y no pagaré ni un centavo de lo que debe. Le sugiero que proceda con las acciones legales que considere apropiadas contra él, no contra mí. Hubo un silencio sorprendido del otro lado. Entiendo, dijo finalmente. Lamento haberla molestado. Colgué y de inmediato llamé a Raúl para informarle. Voy a enviar una carta a ese hotel y a cualquier otra institución que podamos identificar, dejando absolutamente claro que no eres responsable de las deudas de Javier. También vamos a considerar acciones por uso fraudulento de tu nombre. La situación empeoró para ellos rápidamente. El hotel los echó esa misma noche. Según Victoria, cuya prima seguía informándole, tuvieron que llamar a Gabriela para que los recogiera. Ahora los 3 estaban viviendo en el apartamento de 2 habitaciones de un amigo de Daniela, durmiendo en sacos de dormir en la sala. La demanda que habían presentado contra mí fue desestimada en la audiencia preliminar, exactamente como Raúl había predicho. El juez había sido claro, no había base legal para sus reclamos, y de hecho, habían rozado el presentar una demanda frívola. Les ordenó pagar las costas judiciales, $3,000 que obviamente no tenían. Raúl me leyó el fallo por teléfono, y pude escuchar la satisfacción en su voz. El juez básicamente les dijo que un hijo adulto no tiene derecho automático a la riqueza de sus padres, y que el apoyo financiero voluntario puede ser retirado en cualquier momento por cualquier razón. Fue una victoria completa. Pero la victoria en la corte no detuvo sus intentos de contactarme. Cambiaron de estrategia. En lugar de demandas y exigencias, empezaron con súplicas. Cartas escritas a mano llegaban a mi oficina, esquivando de alguna manera mi nuevo sistema de filtros. La primera era de Javier, 3 páginas de letra apretada. Mamá, sé que cometí errores. Daniela y yo dijimos cosas terribles esa noche, cosas que no sentíamos realmente. Estábamos tomados, estresados, diciendo tonterías sin pensar. Nunca quisimos que murieras, nunca planeamos nada real. Fueron solo palabras estúpidas, el tipo de cosas oscuras que la gente dice a veces sin realmente quererlo. Por favor, tienes que creer que te amo. Eres mi madre. No puedes abandonarme así. Necesito tu ayuda. Necesito tu perdón. Necesito que volvamos a ser una familia. Leí la carta una vez. Luego la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No había una sola palabra de responsabilidad real, no había comprensión genuina de lo que habían hecho. Solo justificaciones, minimizaciones y más manipulación. La siguiente carta era de Daniela, sorprendentemente. Querida Martina, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo. Pero te escribo no por mí, sino por Javier. Está destruido.
No come, apenas duerme, llora todas las noches. La relación con su madre era lo más importante para él, y perderla lo está matando. Sé que yo soy la culpable de todo esto. Yo fui quien dijo esas cosas horribles. Yo fui quien lo influenció mal. Javier es inocente. Él te ama de verdad. Si necesitas culpar a alguien, cúlpame a mí. Pero por favor, no castigues a tu hijo por mis errores. Era inteligente, tenía que admitirlo. Sabía exactamente qué botones intentar presionar. La carta de la nuera arrepentida, ofreciéndose como chivo expiatorio, apelando a mi amor maternal. Pero yo recordaba perfectamente las risas de Javier, sus comentarios sobre bloquear mi número, sus cálculos fríos sobre cuánto valían mis propiedades. Él no era una víctima inocente. Era un participante entusiasta. Esta carta también terminó en la basura. Pasó un mes. Luego otro. La primavera dio paso al verano. Yo seguía con mi vida, enfocándome en mis empresas, en mi salud, en redescubrir quién era sin el peso de ser la madre explotada. Empecé a tomar clases de cerámica los martes por la tarde, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Contraté a una entrenadora personal y comencé a hacer ejercicio regularmente. Renové mi guardarropa, deshaciéndome de toda la ropa que había comprado pensando en que le gustaría a Javier, que impresionaría a Daniela. Compré ropa que me gustaba a mí, colores vibrantes que nunca me había atrevido a usar. Me corté el cabello en un estilo más moderno, más audaz. Cuando me miraba al espejo ahora, veía a alguien diferente. Alguien más fuerte. Alguien que finalmente se pertenecía a sí misma. Un martes de julio, mientras trabajaba en un jarrón de cerámica en mi clase, mi teléfono sonó. Era Victoria. Señora Martina, pensé que querría saber. Mi prima me contó que su hijo y su nuera se están divorciando. Aparentemente han estado peleando constantemente desde que perdieron el apartamento. Daniela lo culpa por perder el acceso a su dinero, él la culpa por haber dicho las cosas que usted escuchó. La situación es bastante fea. Agradecí la información y colgué. Sentí algo, finalmente. No era satisfacción exactamente, aunque había un elemento de eso. Era más bien una sensación de cierre. El castillo de naipes se había derrumbado completamente. Sin mi dinero sosteniéndolos, sin el objetivo común de esperar mi herencia, no había nada real que los mantuviera juntos. Su relación había sido una sociedad comercial disfrazada de matrimonio, y cuando el negocio falló, la sociedad se disolvió. 2 semanas después, estaba cenando sola en un restaurante elegante en el malecón, disfrutando de langosta y vino blanco, cuando vi entrar a Gabriela. Estaba con un hombre mayor, bien vestido, riéndose de algo que él decía con esa misma risa falsa que había usado conmigo tantas veces. La observé discretamente durante unos minutos. Estaba ejecutando exactamente el mismo patrón, la mujer encantadora en dificultades, buscando a alguien con recursos que pudiera rescatarla. El hombre parecía completamente cautivado. Me pregunté si debía advertirle, pero decidí que no. No era mi responsabilidad salvar a cada persona de los depredadores del mundo. Él tendría que aprender su propia lección, como yo había aprendido la mía. Terminé mi cena, pagué mi cuenta generosa dejando una propina del 30%, y salí del restaurante sin que Gabriela me viera. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos. En agosto recibí una última comunicación. Una carta certificada, esta vez de Javier solo, sin participación de Daniela. La letra era descuidada, las palabras manchadas como si hubiera llorado mientras escribía. Mamá, este es mi último intento. Daniela me dejó. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Estoy viviendo en un apartamento compartido con 3 desconocidos, durmiendo en un colchón en el piso. No tengo nada. Y sé que todo es mi culpa. No voy a mentir más. No voy a justificar. Hice cosas terribles. Dije cosas imperdonables. Pensé cosas que ningún hijo debería pensar sobre su madre. Y ahora estoy pagando por todo. No te escribo para pedirte dinero. Sé que nunca volverás a darme nada, y lo entiendo. Solo te escribo para decirte que lo siento. De verdad lo siento. Y para decirte que finalmente entiendo lo que perdí. No perdí tu dinero. Perdí a mi madre. Y eso vale más que cualquier herencia. Pero lo entendí demasiado tarde. La carta terminaba ahí, sin pedir nada,
sin sugerir reconciliación, solo una disculpa desnuda y cruda. La leí 3 veces. Busqué dentro de mí alguna reacción, algún impulso de perdonar, de rescatar, de volver a ser la madre que siempre había sido. Pero no encontré nada de eso. Lo que encontré fue algo diferente. Aceptación. Aceptación de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Que algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar. Y que está bien dejar ir, incluso cuando se trata de tu propio hijo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No la tiré como las otras. Pero tampoco la respondí. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta frente a la puerta de Javier. 6 meses desde que escuché las palabras que destrozaron la ilusión de familia que había estado sosteniendo durante años. Y en estos 6 meses, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. No me he vuelto feliz en el sentido de película romántica, no he encontrado un nuevo amor ni he tenido una transformación mágica. Pero he encontrado algo mejor. Me he encontrado a mí misma. La mujer que existía antes de convertirse en madre, antes de definirse a través de su relación con un hijo que nunca la valoró. He recuperado mi espacio, mi tiempo, mi dinero, y más importante, mi dignidad. La casa de la playa es solo mía ahora. Cambié los muebles de la sala, pinté las paredes de un color coral suave que siempre me gustó pero que nunca me atreví a usar porque Javier decía que era demasiado llamativo. Adopté una perra de un refugio, una Golden Retriever de 8 años llamada Luna que había sido abandonada por su familia anterior. Nos entendemos perfectamente, ella y yo. Ambas sabemos lo que es ser desechadas por quienes se suponía debían querernos. Caminamos por la playa todas las mañanas, y por las noches se acuesta a mis pies mientras leo en la terraza. Es una compañía simple, honesta, sin segundas intenciones. Me ama porque la alimento y la trato bien, no porque tenga propiedades que heredar. Mis empresas están prosperando. Sin la distracción constante de los dramas familiares, sin las interrupciones de llamadas pidiendo dinero o ayuda, he podido concentrarme completamente en el trabajo. Cerré un contrato importante con una cadena de tiendas europea que va a triplicar nuestras exportaciones. Promoví a 2 de mis empleadas más talentosas a posiciones de gerencia, mujeres jóvenes y brillantes que me recuerdan a la persona que yo era a su edad. Les pago bien, las trato con respeto, y ellas responden con lealtad y trabajo excepcional. Es una relación equilibrada, mutuamente beneficiosa. Algo que nunca tuve con mi hijo. Victoria me contó hace un mes que vio a Javier trabajando como mesero en un restaurante de comida rápida. Estaba más delgado, más viejo, con ojeras profundas. Cuando le pregunté si quería que averiguara más detalles, le dije que no. No quiero saber. No es crueldad, es autopreservación. He aprendido que puedes amar a alguien durante años, puedes darle todo lo que tienes, y aún así esa persona puede elegir traicionarte de la manera más vil. Y cuando eso sucede, no tienes la obligación de seguir involucrada en su vida solo porque compartes sangre. La familia de sangre no es automáticamente sagrada. El respeto, el amor, la lealtad, esas cosas tienen que ganarse y mantenerse. Él perdió ese derecho. Daniela, según escuché, se mudó a otra ciudad con un hombre que conoció en línea. Alguien con dinero, obviamente. Gabriela desapareció del radar completamente, probablemente encontró a su próxima víctima. La demanda que intentaron quedó registrada en su historial legal, lo cual hará más difícil que encuentren abogados dispuestos a ayudarlos si intentan algo similar con otra persona. Hay una justicia poética en eso. Las consecuencias no siempre llegan de la manera dramática que esperamos, pero llegan. Lentamente, silenciosamente, pero llegan. He pensado mucho sobre qué hice mal como madre. ¿Malcrié a Javier? ¿Le di demasiado sin enseñarle el valor del trabajo? ¿Fue mi necesidad de amor lo que creó un monstruo? Probablemente hay verdad en todo eso. Pero también he llegado a entender que en algún punto, los hijos se convierten en adultos responsables de sus propias decisiones. Javier eligió mentir, manipular, planear. Esas fueron sus elecciones, no las mías. Yo no puedo cargar con la culpa de sus decisiones para siempre. Hice lo mejor que pude con las herramientas emocionales que tenía. No fui perfecta, pero tampoco merecía lo que me hicieron. La carta que Javier envió sigue en mi escritorio. A veces la saco y la leo de nuevo. Busco alguna señal de cambio genuino,
alguna indicación de que finalmente entendió. Y quizás la entendió. Quizás el sufrimiento lo transformó en alguien diferente, alguien capaz de arrepentimiento real. Pero incluso si eso es cierto, no cambia mi decisión. El perdón no requiere reconciliación. Puedo soltar el odio sin volver a abrirle la puerta. Puedo desearle que encuentre su camino sin ser yo quien lo guíe. Esa es la lección más difícil que he aprendido, que amar a alguien no significa sacrificarte por ellos infinitamente. Que a veces el amor más valiente es el que establece límites y los mantiene, incluso cuando duele. Cumplí 64 años el mes pasado. Lo celebré con mis empleadas, con Raúl y su esposa, con algunas amigas del club de cerámica que he ido conociendo. Fue una cena íntima, llena de risas genuinas, de conversaciones interesantes, de personas que están en mi vida porque quieren estar, no porque necesitan algo de mí. No hubo regalos extravagantes ni grandes gestos. Solo buena comida, buen vino y mejor compañía. Y cuando volví a casa esa noche, con Luna esperándome en la puerta moviendo la cola, me di cuenta de que por primera vez en años me sentía completa. No por lo que tenía, sino por lo que había dejado ir. El testamento permanece como lo redacté con Raúl. La mayor parte de mi patrimonio irá a organizaciones que ayudan a mujeres mayores, a refugios de animales, a programas educativos para jóvenes empresarias. Javier recibirá su legítima legal, el mínimo que la ley requiere, y ni un centavo más. Es suficiente para que no pueda reclamar que fue desheredado injustamente, pero no es ni remotamente cerca de lo que habría tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera sido el hijo que creí que era. Si me hubiera amado como yo lo amé. Pero no fue así, y estas son las consecuencias de sus elecciones. A veces, cuando camino por la playa al atardecer con Luna corriendo adelante, persiguiendo gaviotas que nunca va a atrapar, pienso en la ironía de todo. Ellos querían que yo muriera para poder tener mi dinero. Pero al intentar acelerar ese proceso, al revelar sus verdaderas intenciones, lo perdieron todo mucho antes de mi muerte. Se destruyeron a sí mismos con su propia codicia. Yo no tuve que hacer mucho realmente. Solo tuve que dejar de sostenerlos, dejar de rescatarlos, dejar de permitir que me usaran. La gravedad hizo el resto. Sin mi dinero como colchón, sin mis conexiones como red de seguridad, cayeron rápido y duro. Y aunque no me alegro de su sufrimiento, tampoco me siento culpable por él. Sembraron vientos y cosecharon tempestades, como dice el dicho. He aprendido que la soledad que tanto temía no es tan terrible como pensaba. De hecho, hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. Estuve rodeada de familia durante años y me sentía profundamente sola, usada, invisible excepto por lo que podía proveer. Ahora estoy sola la mayor parte del tiempo, y me siento más acompañada que nunca. Me tengo a mí misma. Tengo mi integridad intacta. Tengo mi autorrespeto recuperado. Y resulta que eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. No sé qué le depara el futuro a Javier. Espero, sinceramente, que encuentre un camino hacia convertirse en mejor persona. Que aprenda de esto, que crezca, que algún día sea capaz de relaciones genuinas basadas en amor real y no en interés material. Pero ese es su viaje, no el mío. Yo ya hice mi parte. Lo crié, lo alimenté, lo eduqué, le di oportunidades. El resto dependía de él, y eligió el camino que eligió. Ahora debe vivir con esas elecciones, como todos debemos vivir con las nuestras. En cuanto a mí, sigo adelante. Cada día es un poco más ligero que el anterior. El dolor se ha convertido en una cicatriz, presente pero no sangrante. Y he descubierto algo sorprendente. La vida después de los 60, después de la traición, después de soltar todo lo que pensabas que definía tu existencia, puede ser extraordinariamente buena. Puede ser tuya de una manera que nunca lo fue antes. Y esa libertad, esa propiedad absoluta de tu propia vida, no tiene precio. Vale más que cualquier casa de playa, más que cualquier empresa, más que todo el dinero que ellos codiciaban. Vale todo.